Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso de Derecho Internacional Público. Vamos a estar trabajando la semana número 7, que es recordándoles que esta sesión está siendo grabada y este es contenido para el segundo examen parcial. El tema que vamos a abordar hoy, ya empezamos con el contenido de los convenios y prácticamente a partir de acá vamos a estar trabajando convenios de manera semanal, por lo que ustedes deben tener sus convenios listos para que podamos trabajar en clase. Entonces, el convenio que vamos a trabajar es la Convención de Viena sobre derechos a los tratados y la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Vamos a ver. Objetivo de la clase, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca y analice los alcances, derechos y obligaciones que se encuentran contenidos dentro de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que prácticamente este es el convenio por el cual se rigen todos los tratados. Entonces, también vamos a ver otro convenio que es la Convención de Viena de las relaciones diplomáticas. Entonces, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados fue firmado en Viena, en Austria, el 23 de mayo de 1969. Entró en vigencia el 27 de enero de 1980 y los idiomas con los que se consideran como instrumentos originales son chino, español, francés, inglés y ruso. El depositario es el secretario general de las Naciones Unidas y esta fue redactada sobre la base del proyecto, que fue una redacción emitida por la Comisión del Derecho Internacional, dependiente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo fundamental era normar el derecho consuetudinario internacional que en realidad sí les venía funcionando dentro de las relaciones diplomáticas o dentro de los tratados. Y aquí se trata de incluir el jus cogens y se desarrolla una cooperación pacífica entre las naciones y una resolución de controversias entre estados por medios pacíficos. Entra en vigor el 30º día a partir de la fecha en la que haya sido depositado el 35º instrumento de ratificación o de adhesión, aprobado por 79 votos a favor, de 19 votos de abstención y un voto de Francia en contra. Entonces, la Convención de Viena se encuentra contenido por 8 partes y los anexos, entonces cada parte trata aspectos importantes. ¿Cuál es el objetivo de esta convención? Aquí se reconoce la importancia de los tratados que constituyen una fuente de derecho internacional y lo que se pretende es desarrollar una cooperación pacífica entre las naciones. En este convenio se recogen los principios que se encuentran contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Este es un instrumento que nosotros vamos a ver en las próximas semanas y prácticamente lo que se pretende aquí es regular cualquier controversia que surja de los convenios y que el mismo convenio no dé la salida. Entonces, no importa cuáles son los regímenes constitucionales por los que se encuentren constituidos los estados, sino que aquí reza el principio fundamental del libre consentimiento y la buena fe y la norma máxima de pacta sunt servanda, que estos son principios que se encuentran universalmente reconocidos. Esto lo van a encontrar ustedes, este preámbulo, en la primera parte de la Convención de Viena. Asimismo, dentro de esta convención, en la presentación van a encontrar ustedes unos principios que son recogidos de la Carta de las Naciones Unidas y que también en el preámbulo de esta convención la pueden encontrar ustedes. Entonces aquí encontramos a los principios de igualdad de derechos, de la libre determinación de los pueblos.
que se encuentra contenido en la Carta de las Naciones Unidas, la igualdad soberana y la independencia de todos los estados, de la no injerencia en los asuntos internos del Estado, de la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza y el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos y libertades. Entonces, dentro del preámbulo de esta carta, de esta convención que estamos trabajando el día de hoy, encontramos que uno de los principios fundamentales es el principio de la justicia y del derecho internacional, en donde lo que se pretende es que cuando exista algún conflicto para resolver las controversias de los estados, se utilicen los medios pacíficos de conformidad con los principios de justicia, que también recoge la obligación que nacen de los tratados de los estados. Entonces, aquí van a encontrar ustedes todos estos principios que están en la presentación: igualdad de derechos, igualdad a la soberanía, una independencia, la prohibición de una amenaza o el uso de la fuerza, y el respeto universal de los derechos humanos o las libertades fundamentales de todos los derechos y libertades que se consideran que son fundamentales y conocidos a nivel mundial. Entonces, en esta convención lo que se pretendió en su momento fue recoger el derecho consuetudinario internacional que regía, ¿verdad? Es decir, que se ponía en práctica y llevarlo y plasmarlo a un instrumento que fuera efectivo y que ya estuviera regulando todos los convenios en materia internacional. Entonces, eh, la Convención de Viena la vamos a encontrar nosotros por partes. La primera parte es vamos a ver si no lo tengo acá, no. La primera parte, ustedes tienen la introducción. La parte segunda es la celebración y entrada en vigor de los tratados. La parte tercera de la observancia, aplicación e interpretación de los tratados. La enmienda y modificaciones de los tratados. La nulidad, la terminación y la suspensión de los tratados. Disposiciones diversas, la parte séptima, depositarios, notificaciones, correcciones y registro, la parte octava, disposiciones finales y sus anexos. Entonces, como nosotros por metodología del curso, no nos da tiempo a darle lectura íntegra a cada instrumento que vayamos a ir analizando. Entonces, vamos a ir trabajando de alguna manera y leyendo algunas partes o tratando de explicar cuáles son las partes como muy importantes dentro de cada convenio. Entonces, porque darle lectura íntegra y ir explicando como parte o artículo o capítulo por capítulo nos llevaría mucho tiempo en clase y el día de hoy en este curso tenemos que abordar 2 tratados. Entonces, esperando que ustedes ya tengan descargado su convenio, vamos a iniciar y aquí la parte que sí quiero que veamos en clase es el tema de la terminología, porque aquí nos explica de una forma concisa cuál es el alcance de esta terminología que se utiliza dentro del derecho internacional público. Entonces, esta la van a encontrar ustedes en el artículo 2 y establece que estos términos serán empleados para los efectos de esta convención y esta convención rige para todos los convenios o tratados internacionales que se trate. Tenemos términos empleados. ¿Qué se entiende por un tratado? Dice, un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en 2 o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación en particular. Porque entendemos que una vez las partes firmen un tratado marco, de esa se pueden desprender más tratados o protocolos. B, se entiende por ratificación la aceptación, la aprobación y adhesión, según el caso, el acto internacional así denominado por el
cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. Entonces aquí nos damos cuenta que sí existe el jus cogens, hay una obligación de los Estados al momento de ratificar, aceptar o aprobar o adherirse a un tratado. C. Se entiende por plenos poderes un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado o para ejecutar cualquier acto con respecto a un tratado. Entonces entendemos el alcance de los plenos poderes. Por reserva. Se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación hecha por un Estado al afirmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Esa es una reserva, ¿sí? Se entiende por un Estado negociador a un Estado que ha participado en la elaboración y la adopción del texto del tratado. Se entiende por Estado contratante un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor el tratado. Se entiende por parte un Estado que ha consentido en obligarse por un tratado y con respecto el cual el tratado está en vigor. Se entiende por tercer Estado un Estado que no es parte en el tratado. Se entiende por una organización internacional a una organización intergubernamental. Entonces, estos son términos que se emplean dentro del derecho internacional público y que tienen un sentido dentro del derecho interno de cualquier Estado. Es decir, como guatemaltecos, si bien es cierto, son normativas internacionales en el derecho interno, entendemos y tenemos regulado el alcance de esta terminología que se utiliza dentro de los convenios internacionales. Entonces, tenemos en la parte segunda la celebración y entrada en vigor de los tratados. Entonces, existe la parte en donde el convenio nos establece cómo se celebran los tratados, cuál es la capacidad que tienen los estados para ser parte de un tratado. Quiere decir que todos los estados tienen capacidad para celebrar un tratado. ¿Cuáles son los plenos poderes? Cuando en el artículo 7 nos habla relacionado a quienes ostentan los plenos poderes. Y esta es parte importante porque tenemos que tener la claridad de quiénes son los que pueden comprometer a un Estado, quienes hablan en nombre de un Estado. Entonces, los plenos poderes dice que para la adopción de la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considera que si una persona representa al Estado, se deben presentar adecuadamente los plenos poderes. Si se deduce en la práctica seguida por los estados o de otras circunstancias en la intención que los estados han sido considerados a una persona representar al Estado y para esos efectos y prescindir de la presentación de los plenos poderes. Entonces, ¿quiénes ostentan los plenos poderes según la Convención de Viena? En primer lugar, en el inciso A van a encontrar a los jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros de Relaciones Exteriores, para la ejecución de los actos relativos a la celebración de un tratado, los jefes de misiones diplomáticas para la adopción de un texto eh, para el cual se encuentren acreditados, los representantes acreditados por los estados ante una conferencia internacional o ante un organismo internacional para la adopción de un texto tratado en conferencia. Entonces, estos son en los casos en donde
se puede autenticar quién tiene la capacidad para celebrar un tratado a través de la confirmación de los plenos poderes. Vamos a encontrar las formas también del consentimiento de un tratado, cómo pueden obligarse a un tratado, cuáles son los alcances del consentimiento y dentro del tratado vamos a encontrar el tema de la reserva. ¿Cuáles son las formas o en qué casos un Estado puede realizar una declaración unilateral, ¿sí? Y firmar, ratificar y aceptar el tratado, pero se excluye la parte o el objeto jurídico en donde se realiza la reserva en específico. Entonces, hay aspectos que están prohibidos para reservarse y ese aspecto principal es el objeto del convenio, si no, no tendría razón de ser. Entonces, vamos a ir tratando de ir avanzando un poquito según las partes del convenio. Si nos damos cuenta, esta Convención de Viena es muy clara y muy precisa, es decir, aborda los aspectos generales de los que puede redactarse un convenio y hasta cuándo un Estado y en qué cosas el Estado puede comprometerse y cuáles son las salidas o los mecanismos de soluciones pacíficas que nos ofrecen al momento de que exista una controversia en los tratados. Entonces, para ir avanzando un poquito con el convenio, vamos a trabajar de la siguiente manera. Aquí yo tengo, para que vayamos avanzando y que vayamos como entendiendo un poquito al inicio de este convenio, voy a dividir el grupo del día de hoy en 3 salas. Entonces, las salas con las que les voy a enviar son salas aleatorias y ustedes pueden darle seguir a la sala para que se vayan al grupo que les corresponde. Entonces, voy a hacer 3 grupos y los 3 grupos van a leer el caso y vamos a tratar de buscar cuál es la forma de interpretación que pudiéramos solucionar el caso. Entonces, ahorita solo este es el caso del inicio del convenio, ¿verdad? Entonces, son aspectos como que podemos ir trabajando. Entonces, este es un caso hipotético para fines de docencia y el grupo número 1, que todavía no sé quiénes van a estar porque los voy a enviar a salas aleatorio. Entonces, esto lo van a encontrar del artículo 6 al artículo 18 y dice, el caso hipotético. Guatemala faculta con plenos poderes a la ingeniera, yo aquí puse un nombre ficticio, Mariana López, para que pueda suscribir en nombre del Estado un convenio relacionado a tecnología espacial. Sin embargo, el día que la ingeniera suscribe el convenio, surge un problema político y ella es revocada de sus funciones. Sin embargo, al estar en el evento 2 horas antes, le es revocado los plenos poderes y ella firma sin saber que ya no contaba con los plenos poderes. Entonces, al no contar con los plenos poderes de manera oficial, firmó el convenio. Entonces, aquí la pregunta es, como asesor del Estado de Guatemala, ¿cuál sería su recomendación y fundamentar el caso? Entonces, esta resolución la vamos a encontrar o la salida legal del artículo 6 al artículo 18. Entonces, en el grupo, si ustedes gustan, yo decido quién es el que va a hablar o uno de ustedes dicen y nosotros tenemos un representante y habla primero, si no, yo voy a sugerir quién nos da la respuesta del grupo. En el caso 2, también lo van a encontrar del artículo 6 al artículo 18. En el caso hipotético, 2 estados mantienen disputas fronterizas y derechos de explotación de petróleo. Los primeros ministros de ambos estados emitieron un comunicado de prensa en conjunto y esto decía el comunicado, que los problemas debían ser resueltos pacíficamente mediante negociaciones
y con respecto a la plataforma continental del mar a través de la Corte Internacional de Justicia. Entonces ellos dicen que ese conflicto lo tendrían que ventilar a través de la Corte Internacional de Justicia. El documento no fue un tratado formal, no pasó por congresos nacionales, no tenía sellos solemnes, no tenía firma, no estaba rubricado, sino que fue otorgado simplemente y aprobado y leído en rueda de prensa. Uno de los estados de estos dos demandó por medio de la Corte Internacional de Justicia y argumentó que ese comunicado que dieron los primeros ministros tenía fuerza suficiente para poder llevar ese caso de resolución de conflictos ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces la pregunta es, como consultor del Estado demandado, ¿cómo resolvería este conflicto? Y necesito que fundamenten su respuesta. En el caso número 3, vamos a encontrar, es un caso real, su respuesta la van a encontrar del artículo 31 al 33, es un análisis. En 1858, ambos países firmaron un tratado de límites de Cañas y Jerez. El tratado otorgó la soberanía de las aguas del río San Juan a Nicaragua, pero le concedió a Costa Rica un derecho perpetuo de libre navegación con objetos de comercio. Eso decía el tratado. Sin embargo, en la década de los 2000, Nicaragua le comenzó a impedir que Costa Rica navegara el río para transportar turistas. Entonces, lo que hizo Nicaragua es que les empezó a pedir requisitos y pasaportes a los turistas que venían turismo de Costa Rica. La Corte Internacional de Justicia falló en el sentido que los objetos correspondía al término de comercio porque era un término que se utilizaba en 1858. Y la Corte Internacional de Justicia estableció que si bien es cierto, objetos de comercio no se refería solo a cosas, sino que a todo lo que produjera ganancias provenientes del comercio. Entonces, en ese sentido, la Corte dice que ese término de objetos correspondía al término de comercio, argumentando dándole validez a lo que Costa Rica decía, que existía una interpretación evolutiva y amplia. Entonces, como ya sabemos qué fue lo que la sentencia que emitió la Corte Internacional de Justicia, la pregunta aquí para ejercicio de clase es, ustedes como consultores, ¿consideran correcto el fallo de la Corte Internacional de Justicia? Y que justifiquen y fundamenten la respuesta si consideran que esa sentencia fue un poco más allá del alcance que tenía el convenio. Entonces, estos son los 3 casos que vamos a trabajar y como si se dan cuenta son pocos los artículos. Lo que yo necesito es que lo analicen, ¿verdad? Respecto a la interpretación que ustedes le pueden dar, ¿verdad? De los artículos y en referencia al caso. Entonces, no sé si antes de mandarlos a sala alguien tiene alguna duda. Muy bien, les voy a dar, estoy creando las salas y vamos a trabajar 10 minutos para que ustedes platiquen. Aquí vamos a ver.
Entonces, en este momento abro los grupos. Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Somos entendería que somos nos tocó el trabajo 1, ¿verdad? Sí. Sí, eso entiendo yo también. Hola. Sí, grupo 1. Ok. Bueno. Pues es el caso de la ingeniera María López. ¿Será que nos va a volver a poner el caso aquí en pantalla o porque yo no le tomé pantallas? Se los mando. Ah, pues sí, por favor. Aquí se los comparto ahorita, solo que, ¿cómo comparto acá? En esta cosa. Ah, perdón, aquí creo que está herramientas, chatear, va. Pero no me deja pegar imagen. Si quieren se los mando al grupo, tal vez mejor. Sí, es mejor, gracias. Listo. Gracias. Vamos a ir leyendo los artículos. Listo. Si quieren, empiezo yo. Ok. Bueno, dice que es desde el artículo 6. El 18. Dice el artículo 6, 2 o más estados podrán acreditar a la misma persona como jefe de misión ante un tercer estado, salvo que el estado receptor se oponga a ello. Artículo 7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5, 8, 9 y 11, el estado acreditante nombrará libremente al personal de la misión. En el caso de los agregados militares, navales o aéreos, el estado receptor podrá exigir que se le sometan de antemano sus nombres para su aprobación. Artículo 8. Los miembros del personal diplomático de la misión habrán de tener, en principio, la nacionalidad de estado acreditante. 2. Los miembros del personal diplomático de la misión no podrán ser elegibles entre personas que tengan la nacionalidad del estado receptor, excepto con el consentimiento de ese estado, que podrá retirarlo en cualquier momento. 3. El estado receptor podrá reservarse el mismo derecho respecto de los nacionales de un tercer estado que no sean al mismo tiempo nacionales del estado acreditante. 9. El estado receptor podrá en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión comunicar al estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es la persona no grata. Ya perdone una consulta. ¿Sí? Yo tengo acá la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, pero lo que está leyendo, o yo creo que estoy mal. ¿Qué es lo que está leyendo usted? Perdone. Yo estoy leyendo el artículo 6 del Tratado de Relaciones Diplomáticas Tratado de Relaciones Diplomáticas. pero no sé cuál es entonces, y estoy confundida. Es que yo vi lo que estaba proyectando ella, era la Convención de Viena sobre derechos de los tratados. No sé si alguien más... Sí, por eso es de que yo también tengo la duda, porque yo tengo Y acá es sobre Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Perdón, entonces ahorita Sí, ajá, está. Ajá. Así es correcto. Y que son otros los. Entonces es desde el... Del 6 al 18 siempre.
Bueno, el 6 dice capacidad de los estados para celebrar tratados. Sí, Sí, correcto. ahí sí estamos. ¿La ayudamos? ¿Lee usted uno y leemos cada uno o prefiere leerlos todos usted? O si quiere leo del 6 al 9 tal vez y alguien más otros. Listo. Ok, así quedamos entonces. Bueno, capacidad de los estados para celebrar tratados. Todo estado tiene capacidad para celebrar tratados. 7. Plenos poderes. 1. Para la adopción, la autenticación del texto de un tratado para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considera que una persona representa a un Estado. A. Si se presentan los adecuados plenos poderes o si se deduce de la práctica seguida por los estados interesados o de otras circunstancias que la intención de estos estados ha sido considerada a esa persona, representante del estado, para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes. 2. En virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, se considera que representa a su Estado. A. Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. B. Los jefes de misión diplomáticas para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados. C. Los representantes acreditados de los estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano. 9. Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin autorización. Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al artículo 7, no pueda considerarse autorizada para representar como tal fin a un Estado. No surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado. 9. Adopción de texto. 1. La adopción de texto de un tratado se efectuará por consentimiento de todos los estados participantes en la elaboración, salvo lo dispuesto en el párrafo 2. 2. La adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará por mayoría de 2/3 de los estados presentes y votantes, a menos que esos estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. Listo. Continúo si gustan. Autenticación del texto. ¿Me escuchan? Sí, compañero. Sí. Gracias. El Sí. texto de un tratado quedará establecido como auténtico y definitivo. A. Mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convenga los estados que hayan participado en su elaboración. O B. A falta de tal procedimiento mediante la firma ad referendum o la rúbrica puesta por los representantes de los estados en el contexto del estado en el acta final de la conferencia en la que figure el texto. 11. Formas de manifestación del consentimiento de obligarse por un tratado. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma y el canje de instrumentos que constituyan un tratado, de la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión o en cualquier otra forma que se hubiere convenido. 12. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la firma. El consentimiento de un tratado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la firma de su representante. A.
cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese efecto. B. Muy bien, ya están volviendo de la sala. Qué rápido se pasó el tiempo. No, sí, yo sentí 10 minutos algo, pero aquí estamos. Muy bien. Yo creo que ya estamos todos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver el caso 1. De los que estaban en la sala 1, no sé si eligieron algún integrante, un voluntario. Realmente no terminamos de Ya no sé. los capítulos, los artículos. Los artículos, vamos a ver. Dice, del artículo 6 al 18, ¿verdad? En el artículo 6 van a encontrar ustedes cómo se hace para celebrar los tratados, perdón, celebración de los tratados. Entonces, prácticamente en este capítulo encontramos la capacidad que tienen los estados para contratar, ¿verdad? Entonces dice, Guatemala le faculta a una persona para que suscriba un convenio. El problema se dio que cuando ella al momento de suscribir, 2 horas antes ya no tenía esa facultad, pero ella no lo sabía. Entonces, aquí encontramos un asunto muy importante, ¿verdad? Porque se suscribe un convenio, pero la persona que suscribe el convenio por un tema político, ¿verdad? Es hipotético, no tiene esas facultades. La pregunta para el grupo sería, ¿ustedes considerarían, cómo recomendarían ustedes que el Estado, en este caso, digamos Guatemala, asumiera esa responsabilidad o no frente a ese convenio, toda vez que la persona que firmó el convenio no tenía los plenos poderes? Vamos a ver, ¿quién toma la palabra por ahí? Lida, con base al artículo 8, se pudiera solicitar, considero, de que, como en este caso sería algo beneficioso para el país y tomando en consideración, tal vez como solicitar, con base al artículo 8, que le permita validar posterior al vencimiento de la firma, ratificarla, perdón, que pudiera firmar ella en representación de Guatemala posterior al vencimiento de la firma, considerando de que es un beneficio para Guatemala. En este caso estamos hablando de dos horas, creo, recuerdo. Considero que con base en el artículo 8 pudiera darse esta opción de de poder ser como posterior al vencimiento. Muy bien. En el análisis y por el corto tiempo que tienen, y digamos, y a la limitación que les di en ejercicio de clase, ¿verdad? Del artículo 6 al 18, consideraría que es como la salida más conveniente en el caso del Estado de Guatemala, ¿verdad? Entonces, porque si analizamos el caso hipotético como se los presenté, la enviaron para firmar, ¿verdad? Entonces quiere decir que el Estado estaba interesado, ¿verdad? Y por algún tema que no se pudo dar por temas políticos, si fuera conveniencia del Estado, por supuesto que se puede solicitar la confirmación ulterior. Es una facultad que tiene un Estado que aunque la persona en ese momento no tenía los plenos poderes, el Estado, ¿verdad? Confirma ulteriormente la firma del convenio. Entonces, en este caso, consideraría que la respuesta que pues, el grupo me ha dado, consideraría que es como la más viable, ¿verdad? En el caso concreto a este ejemplo, ¿verdad? Entonces, por supuesto que
si ya hubieran más incidencias y si fuera un caso real, pudiéramos tener un poco más de insumos y ver si no conviene al Estado de Guatemala, ya en el resto del instrumento de este convenio nos da otra salida, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, el mismo instrumento nos da la salida en casos, en este caso hipotético que les presento como un ejercicio de clase, consideraría que la respuesta que me dio es muy buena, ¿verdad? Entonces te agradezco ahí con el análisis que han hecho. Muy bien, entonces vamos con el siguiente caso. Excelente. Vamos a ver, caso número 2. Aquí, aquí es un caso que sí se dio en la vida real, ¿verdad? 2 estados mantuvieron disputas fronterizas y estaban peleando derechos de explotación de petróleo. Entonces, pero en esa oportunidad, los primeros ministros de ambos países emitieron un comunicado de prensa. Entonces, sí, ese fue el comunicado que emitieron, que los problemas debían ser resueltos pacíficamente mediante negociaciones y con respecto a la plataforma continental. Ellos fue el problema que lo tuvieron en el mar Egeo a través de la Corte Internacional de Justicia. Muy bien. Entonces, se entiende históricamente que el documento no fue firmado, no fue rubricado, no fue aceptado, solo fue un asunto que lo dieron de manera pública, pero ahí entendemos que como tienen categoría de primer ministro y nos vamos a ver los plenos poderes que tienen los plenos ministros, por eso es que uno de los estados aprovechó ese comunicado en conjunto que dieron y uno de estos 2 estados demanda en la Corte Internacional de Justicia afirmando que debido a ese comunicado y por el cargo que tenían como primer ministro, pues sí equivalía a un compromiso y entonces demanda para que sea resuelto a través de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, la pregunta aquí es, como consultores del Estado demandado, ¿cómo resolvería este conflicto? ¿Cómo defendería su posición? Entonces, vamos a ver al grupo número 2. ¿Qué consideran ustedes? Vamos a ver si hay algún voluntario. ¿Alguien del grupo número 2? Vamos a ver acá. ¿Quién es este? ¿A qué llegaron en el grupo número 2? ¿Alguien del grupo número 2? ¿O no lograron concluir? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí leímos, vimos los artículos, de pronto no logramos concluir, nos quedamos en la discusión, pero para aportar algo de lo que sí discutimos es que de acuerdo al artículo 7 de la Convención de Viena, los primeros pueden representar a sus estados sin plenos poderes. Eso pudiera ser un argumento. Y la otra, que no sé si es correcto, pero bueno, dice, no importa que el documento se llame comunicado o que no esté firmado. Pues lo determinante es si existió intención de crear obligación jurídica. Y específicamente consentimiento para ser sometido a la Corte. Entonces, si bien es cierto, no fue firmado ni rubricado ni nada, pero la intención de pronto sí podía, porque ellos pues sí tienen facultades para representar tenían facultades para representar a sus estados, pues sí pudiera verse como un acuerdo. Por ahí va un poco la idea. Muy bien, usted está del lado de los que demandó. Porque ajá, yo del lado de los que mandé. Demandaron, esa fue la posición, ¿verdad? Ajá, cabales, del lado o sea, si nos damos, sí, porque si nos damos cuenta, por supuesto que este convenio, ellos utilizaron este convenio para demandar y tener ese alcance. El artículo 7 dice que ellos no necesitan acreditar por el simple hecho de ser primeros ministros, ostentan los primeros poderes. Es por eso que dentro del derecho internacional público se recalca mucho que las personas que tienen estos puestos, digamos, todas sus, lo que digan públicamente
¿verdad? Pueden comprometer o no al Estado. Entonces, en este ejemplo es muy importante para nosotros como que escuchamos noticias de derecho internacional que alguien, digamos, alguien que tenga una jerarquía dentro de un Estado, cualquier Estado, y emita opiniones que fueran, aunque fueran personales, complican y comprometen a un Estado. Es por eso que deben limitarse a comunicar aspectos que realmente le competen, porque tal vez en esta conversación lo hicieron que fuera como una idea de que se llevara a través de la Corte Internacional de Justicia, y al momento de que someter o de que un convenio comprometa el sometimiento de la resolución de conflictos a la Corte Internacional de Justicia, es compromiso. El tema es que si nosotros llevamos un expediente a la Corte Internacional, un litigio a la Corte Internacional de Justicia, la resolución de la Corte tiene que ser acatada. Entonces, de pronto las partes, como tenían disputas y como es tema de, en este caso, explotación de petróleo, no querían al final de cuentas como tal vez resolverlo, ¿verdad? O por lo menos la parte que fue demandada no necesitaba que se resolviera, ¿verdad? Licenciado Marvin levantó la mano. Sí, buena tarde. Fíjese que también estuve en el grupo del caso 2, pero sí, según lo que usted dice, nosotros teníamos que estar como defendiendo al Estado, ¿verdad? No. Al Estado que fue demandado. Ah, sí, pues. Entonces, pero antes me pasé de bando, perdón. Sí, por eso es que me cambié de bando, perdónenme. En el camino me contrataron por el otro bando. Sí, pero es válido porque el artículo 9, había fundamento del otro, ¿verdad? Sí, de hecho, pero también el artículo 9 como que nos puede dar defensa a nosotros los que estamos defendiendo al Estado. Sí, entonces, al demandado. El artículo 9 dice: la adopción del texto de un tratado se efectuará por consentimiento de todos los estados. Y si el Estado que nosotros estamos defendiendo no da su consentimiento, entonces considero de que también ahí no podría darle trámite al documento, ¿verdad? Porque el artículo 9 dice que debe de haber consentimiento de todos los estados participantes. Muy bien. Bueno, como si tal vez ustedes googlean y todo, sí, digamos aquí resolvió la Corte Internacional de Justicia, y les voy a decir cómo resolvió. Aquí la Corte Internacional de Justicia resolvió que no era de su competencia y se fueron por ahí. Ellos se fundamentaron en el artículo 11, en las formas de manifestación del consentimiento en obligarse a un tratado. Entonces ellos indicaron de que si bien es cierto, los primeros ministros tienen plenos poderes, nunca hubo un consentimiento formal por parte del Estado para resolución de conflictos de un asunto. Entonces, no hubo una firma, no hubo un canje, no hubo una ratificación, no hubo una aceptación, no hubo una aprobación o una adhesión. En este caso en concreto, la Corte Internacional de Justicia no conoció el conflicto. Manifestó que no tenía jurisdicción para resolver este conflicto y no le dio esa validez a ese comunicado de prensa que dio en conjunto los primeros ministros, ¿verdad? Entonces aquí, por supuesto que el Estado que demanda, así como lo manifestó la licenciada, invocó el artículo 7 de la facultad que tienen los plenos poderes, ¿verdad? Pero en el análisis la Corte falló. Entonces en el tema era como validar en realidad si la Corte actuó de manera correcta, o consideran que al final de cuentas como que no le dio esa profundidad o validez que establece el artículo 7 de los plenos poderes, ¿verdad? Entonces, se han dado disputas a nivel internacional de estos temas. Entonces, es por eso que a las personas que representan a los estados, se les recomienda mucho dentro de la comunidad internacional que cuando emitan opiniones tienen que ser conscientes de que digamos, la postura que tomen puede dañar o beneficiar a un Estado, ¿verdad? Entonces, se les manifiesta o reitera que opiniones personales es mejor no emitirlas, ¿verdad? Entonces, este es el caso 2. Muy bien, vamos a ver el caso 3, integrantes del caso 3, del artículo 31 al 33. En 1958, 2 países firmaron un tratado, límites de Cañas y Jerez.
El tratado otorgó la soberanía de las aguas del río San Juan a Nicaragua, pero le concedió a Costa Rica un derecho perpetuo de libre navegación y dentro de ese derecho decía con objetos de comercio. Entonces, a inicios de la década de los 2000, Nicaragua comenzó a impedir que Costa Rica navegara al río para transportar turistas. Les empezó a poner problemas, que los turistas se identificaran, pero los turistas venían de Costa Rica, o estaban ingresando como legalmente a Nicaragua. Entonces, se lleva el caso a la Corte Internacional de Justicia y la Corte Internacional de Justicia falló en el sentido que el término objetos correspondía a un término de objetos de comercio que ellos le dieron como esa interpretación que eran todo lo que generara lucro. Entonces, si bien es cierto, objeto, pudiéramos pensar en cosas, no en personas, pero lo que invoca Costa Rica es que el objeto de comercio pudiera ser todos los beneficios que pudiera traer el turismo, incluyendo personas. Entonces, la Corte dice, sí, existe una interpretación evolutiva y amplia, que fue uno de los argumentos que utilizó Costa Rica. Y entonces aquí falla y dice que entonces falla a favor de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí es, como ya tenemos una sentencia real, ¿qué consideran ustedes? Si consideraron correcto el fallo de la Corte Internacional de Justicia según los artículos 31 al 33. Y aquí estamos hablando de las formas de interpretación. La sección tercera es la interpretación de los tratados. Entonces, prácticamente aquí lo que vamos a ver es cuáles son las reglas para interpretar, cuáles son los medios complementarios y la interpretación de los tratados autenticados en 2 o más idiomas, pero en este caso sí eran en español. Entonces, aquí prácticamente la pregunta es, ¿cómo justificarían, digamos, ustedes como consultores el fallo, si están en favor o en contra, según el análisis de cómo interpretó el derecho que fue concedido en 1858? Entonces, los dejo en uso de la palabra a integrantes del grupo 3. Voy a hablar yo, compañeros, después y voy a dejar unas dudas para que los demás me apoyen con el resto que discutimos. Considero Gracias, que la Lico. Corte, perdón, no soy el doctor Molina, soy doctor, no soy licenciado. Ay, Con doctor. con respecto a lo que discutimos con los compañeros, que fue bastante amena, se llegó a que realmente la Corte de Justicia, Internacional de Justicia, se apegó a lo que es, lo que decía ahí, ¿verdad? Lo que es lo de la teoría evolutiva, o no tanto teoría, sino el propósito comercial, ¿verdad? Con respecto a que en 1858 se había redactado ese convenio y hablaba solo de lo que son los objetos de comercio. Pero conforme fueron pasando, fue en el siglo XIX, y conforme fueron pasando los años, los costarricenses empezaron a hacer un tipo de como de comercio con los turistas. Entonces, en eso se basó Costa Rica para decir que no se estaba saliendo del, digamos, de lo que es el objetivo principal, que era el comercio, porque los costarricenses que querían navegar ese río tenían que pagar y tenían que, digamos, eh, ¿cómo le dijera yo? Fomentar ese comercio. Mientras tanto, Nicaragua seguía con los controles de horario, con los controles de seguridad y los controles migratorios, que eso entonces no iba a, a cambiar en ningún momento el propósito comercial de ese convenio. Entonces, como le digo, la Corte interpretó esto como una interpretación evolutiva. No sé si Edwin nos querrá apoyar con el resto. Gracias, doctor. Sí, lo Gracias. que discutíamos es que fue jurídicamente acertada, digamos, porque pues aplicó correctamente el artículo 6 del Tratado de Cañas y Jerez, digamos, y dicho artículo reconoce a Nicaragua el dominio y soberanía de aguas del río San Juan, pero al mismo tiempo garantiza que Costa Rica tiene derecho perpetuo y libre navegación, ¿verdad? Entonces la decisión se fundamenta también en el 26, digamos, de la Convención de
Viena, según el cual el tratado obliga a las partes que debe de cumplirse de buena fe. Adicionalmente, digamos, de los artículos 31 al 33, digamos, del derecho, el artículo 31 establece que un tratado debe interpretarse, digamos, de buena fe conforme al sentido corriente en términos. El 32 permite recurrir a medios complementarios como los trabajos preparatorios y circunstancias históricas en que se celebró el tratado, especialmente cuando hay ambigüedad. Esto respaldó, digamos, que la Corte pudiera analizar ese contexto histórico, ¿verdad? Y finalmente, digamos, en el artículo 33 orienta la interpretación cuando existen textos o traducciones de otros idiomas. Entonces, por esas razones, pues nosotros consideramos que fue correcto el fallo de la Corte porque no modificó el tratado, sino que aplicó reglas internacionales de interpretación para darle un significado que fuera más coherente y actual, reconociendo por un lado la soberanía de Nicaragua sobre el río San Juan, pero protegiendo al mismo tiempo los derechos de navegación que el tratado otorgó a Costa Rica, ¿no? Muy bien, muchas gracias, licenciado Arenas. Efectivamente, uno de los fundamentos por los cuales la Corte emite esa sentencia en ese sentido es que se invoca que dentro de los tratados siempre se prevalece la buena fe. Entonces, en estos artículos, les dejé estos artículos y el licenciado muy apropiadamente pues, menciona el artículo 26 de Pacta Sunt Servanda, que se mantiene lo que establecen las partes. Entonces, en este ejercicio era el tema de la interpretación. Dentro de la Convención de Viena, siempre prevalece como un principio general el derecho, dentro del derecho internacional, y sabemos y entendemos que dentro del derecho internacional todo lo que se hace, digamos, es en primer lugar con buena fe, ¿verdad? De buena fe. Entonces, en ese orden de ideas, esa sentencia la justifica su interpretación de buena fe, y dentro del contexto, si bien es cierto decía objetos de comercio y que pudiera limitar solo a cosas, la interpretación en ese momento, ese sentido de histórico de lo que se hablaba o la terminología, daba como a entender que pudieran ser temas que generaran ingresos del comercio, provenientes de comercio. Entonces, digamos, dentro de estos tres casitos, como se los presenté en clase, para que veamos que en realidad cada artículo que tiene esta convención ha resuelto procesos que se han llevado ante la Corte Internacional de Justicia o ha permitido la viabilidad para resolucionar los conflictos dentro de los medios pacíficos que en esta se contemplan. Entonces, por temas de tiempo, digamos, a mí me gustaría ir como poniendo casos en cada parte porque darle lectura íntegra a veces es aburrido, se cansan, ¿verdad? Yo les recomiendo que por favor le den íntegra lectura a este convenio porque este es la guía de todos los convenios. Cualquier convenio que lleguen a su consultoría, ustedes van a ver que algunos, digamos, tienen que ver siempre con el derecho internacional, con convenios. Al momento de analizar normas internas, tenemos que tener cuidado que no se violente ninguna norma internacional, y esta parte, que este convenio es el convenio de convenios, es el que nos rige para todo, ¿verdad? Entonces, por temas, porque tengo que ver el otro convenio todavía y solo tengo 30 minutos de clase, entonces vamos a ver, terminen de leer ustedes el tema de las secciones. Está la sección segunda de la nulidad de los tratados, cuándo se puede invocar dolo, error, corrupción de parte de un tratado, como la sección tercera nos habla de la terminación de los tratados y suspensión de la aplicación de un tratado. ¿Cuál es el procedimiento para invocar la nulidad o la terminación de un tratado? ¿Cuáles son las consecuencias que un tratado se retracte? Y también ya habla al final de que se tienen que regular las relaciones diplomáticas y las relaciones consulares. Entonces, hoy vamos a ver así algo también rápido, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, y la semana entrante nos toca que ver la Convención de Viena sobre relaciones consulares, porque
son, digamos, parte como toral del derecho internacional público, ¿verdad? Es que cómo es que los estados se representan. Vamos a ver, antes de continuar, alguien levantó la mano, pero no logré ver quién era. Vamos a ver, antes de entrar a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, no sé si hay alguien que tenga algún comentario adicional del Convenio de Viena. No. Muy bien. Entonces, vamos a entrar a ver la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. En esta convención se entiende que en realidad nace de la necesidad de considerar un beneficio no para la persona que representa al Estado, sino para desempeñar la función que esta persona va a ejercer en un tercer Estado. Entonces, si la finalidad es el desempeño eficaz de sus funciones o las misiones diplomáticas en la calidad de representante del Estado. Entonces, esta Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas fue firmado en Austria, en Viena, en Austria, el 18 de abril de 1961. Entró en vigencia el 24 de abril de 1964 y los idiomas chino, español, francés, inglés y ruso. Su depositario, el Secretario General de las Naciones Unidas. Acá en esta Convención Internacional sobre Relaciones, Privilegios e Inmunidades Diplomáticas contribuirá al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias, de su régimen constitucional o social. Aquí se reconocen las inmunidades y privilegios que se conceden no en beneficio de la persona, sino con la finalidad de garantizar las funciones diplomáticas en representación del Estado. Entonces, aquí se reafirma el derecho internacional consuetudinario y que se continúen rigiendo todas aquellas disposiciones que están reguladas dentro de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Cuando se analiza históricamente y se trata de plasmar un instrumento que sea conveniente para regular una relación diplomática, se trae a colación todo el derecho consuetudinario que se venía trabajando desde históricamente las relaciones históricamente las relaciones que se tenían dentro de la época de las conquistas, ¿verdad? Entonces, en donde se le permitía a ese emisario que pasara de manera libre, que se le permitiera, aunque estuvieran en guerra, se le permitiera llevar la noticia que tenía, regresar con vida, y entonces, digamos, de aquí nace esa figura de una relación diplomática y respetar al que llevaba las noticias, ¿verdad? O al heraldo o al comunicador que llevaba las noticias. Entonces, se trae a colación ese derecho consuetudinario que se le tenía o las consideraciones que se le tenían a este mensajero. Entonces, históricamente, se venían dando costumbres de atender a este mensajero, ¿verdad? Y se consideraba que el intermediario o la persona que era enviada, pues en realidad tenía una buena reputación, ¿verdad? Y que era respetado y también se le escuchaba. Entonces, en ese sentido, históricamente nace el tema de la diplomacia. La diplomacia nació en el Renacimiento, en el siglo XVI. Entonces, de esa cuenta se vienen dando como costumbres. Entonces, el derecho consuetudinario internacional se trata de plasmar en el derecho internacional público y aspectos que no están regulados aún, se trae mucho a colación el derecho consuetudinario respecto a relaciones internacionales. Entonces, fueron muchos aspectos que se ventilan en esta convención. Y hay una definición prácticamente de lo que también que se consideran como jefes de misiones, quiénes son a quienes se respetan dentro del jefe de misión, o cuáles son los alcances, sus derechos, obligaciones y las inmunidades que estos tienen. Entonces, en este artículo 1 nos habla del jefe de misión.
Y aquí el jefe de misión establece que es la persona encargada por el Estado acreditante de actuar con carácter de tal. Entonces, el Estado acreditante es el que envía y el Estado receptor es el que, valga la redundancia, recibe, ¿verdad? Muy bien. Dentro de esta, el jefe de la misión, también ingresan miembros de la misión y se entiende por jefe de misión a los miembros del personal de la misión. Entonces tenemos al jefe y al personal. El personal también ostenta inmunidades especiales dentro de la misión. Por miembros del personal de la misión se entiende a los miembros del personal diplomático, del personal administrativo y técnico y del personal del servicio de la misión. Se entiende por personal diplomático al personal que posee la calidad de diplomáticos. Entonces, tal vez ustedes ya han visto o que ahora pues el internet tiene esas facilidades que para cómo se representan los diplomáticos es con la cédula diplomática. Ellos entienden que los miembros del personal de la misión que poseen una calidad diplomático, entendemos por agente diplomático, el jefe de la misión o miembro del personal diplomático de la misión, los miembros del personal administrativo y técnico, son todos aquellos empleados del servicio administrativo y técnico de la misión, los empleados del servicio doméstico también. Aquí hay un término que lo tiene con la Convención de Viena. El criado particular se entiende por toda persona de servicio doméstico de un miembro de la misión que no sea empleado del Estado acreditante. Locales de la misión se entiende por edificios y las partes de los edificios, sea cual fuera su propietario, utilizados para finalidades de la misión, incluyendo la residencia del jefe de la misión, así como el terreno destinado a los servicios de los edificios y parte de ellos. Entonces, aquí, en esta convención, prácticamente lo que se va a regular son las credenciales de la misión diplomática y prácticamente sus funciones que tiene dentro del Estado receptor y le establece las obligaciones al Estado acreditante ante el Estado receptor de proteger al Estado, de proteger en el Estado receptor todos los intereses que pudiera tener el Estado acreditante y de él y de sus nacionales. Entonces, aquí entendemos que digamos, la responsabilidad que tiene un Estado receptor es de proteger, digamos, también validar toda la protección que pueda tener una misión diplomática, porque se entiende que ellos son como parte del Estado, ¿verdad? No actúan como intereses de la persona, sino van a actuar en nombre de un gobierno, de un Estado, ¿verdad? Entonces, al momento que ingresa una misión diplomática, es una responsabilidad para el Estado receptor, es decir, el hecho de que el Estado receptor los acepte para el Estado receptor es una responsabilidad en la atención que estos tengan, ¿verdad? Entonces, prácticamente este tipo de misiones fomenta relaciones amistosas entre los estados, ¿verdad? Definitivamente. Y el estado que acredita a una misión debe asegurarse que el estado receptor ha obtenido el asentimiento de ese estado. Entonces, dentro del derecho internacional público se utiliza ese término de asentimiento. Eso quiere decir que el Estado receptor acepta o confirma como jefe de una misión, puede ser a una misión o la acreditación de una persona o de un diplomático que vaya a actuar en algún momento en nombre del Estado acreditante. Lo contrario del asentimiento del Estado sería la declaratoria de non grato, ¿verdad? Entonces, la parte positiva es el asentimiento del Estado. Entonces, al momento de emitir esto, el Estado recibe el asentimiento y ya envía a la misión diplomática. Un Estado puede emitir el non grato antes de que la misión toque suelo del Estado receptor, ¿verdad? El Estado receptor
no está obligado a expresar al Estado acreditante los motivos de la negativa a otorgar el asentimiento, ¿sí? Entonces, porque como recordemos que el derecho internacional público prácticamente es de buena fe. No hay una obligación para acatar siempre y cuando no exista un convenio y un compromiso. El mismo convenio de Viena establece que una vez los estados suscriben un convenio, un instrumento internacional, prácticamente entra a conocer el jus cogens, entonces hay una obligación de cumplimiento, ¿verdad? De lo que se han, a lo que se han comprometido, ¿verdad? Si no, no existiera la finalidad, o no existiera un porqué de un convenio, ¿verdad? Si no, tampoco van a cumplir. Pero en ese sentido, por los principios que reza el derecho internacional público en la Carta de las Naciones Unidas y en el Convenio de Viena, que ahí existe una libre determinación de los pueblos, no hay sujeción de Estado, no hay sometimiento, no hay injerencia internacional, entonces los estados tienen esa facultad. Hay también en el artículo 6 nos habla de que 2 o más estados podrán acreditar a la misma persona como jefe de misión ante un tercer estado, salvo que el estado receptor así lo ponga. Es decir, un ejemplo que les pudiera, digamos, dar en este caso es, por ejemplo, que, por ejemplo, un representante, un diplomático de los Países Bajos, por ejemplo, un caso hipotético, tenga la misión, digamos, su alcance sea como para perfilar, vamos a hacer algo tan hipotético y tan peliculesco, crímenes, digamos, delincuentes o que persigan, que le den seguimiento a crímenes que se consideran seriales, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, esta persona puede ser, digamos, acreditada de un país europeo, ejemplo, Países Bajos, pueden solicitar su asentimiento a Guatemala, su asentimiento a El Salvador, su asentimiento a Honduras y a Costa Rica, por ejemplo. Esta persona puede estar acreditada en estos países, pero no residir en estos. Solo tener esa facultad de que al momento de que ocurre, digamos, una serie de crímenes que se consideran seriales, pueda tener esa facultad de poder realizar análisis, investigaciones o perfilar criminales, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el artículo 6 establece que una persona como jefe de misión ante un tercer estado puede solicitar su acreditación, es decir, puede estar acreditado en más de 2 estados, 2 o más estados. Por ejemplo, el artículo 8 habla de los miembros del personal diplomático de la misión que habrán de tener en principio la nacionalidad del estado acreditante. Eso sí es importante. Un diplomático tiene que tener la nacionalidad del estado acreditante. En el artículo 9 nos habla del estado receptor y que podrá en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al estado acreditante que el jefe u miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata. Aquí, en el artículo 9, nosotros encontramos la parte contraria de lo que el artículo 4 nos dice, el asentimiento y la persona non grata. Entonces, en este artículo 9 es donde nosotros encontramos el fundamento de cómo un Estado tiene esa facultad de no permitir el ingreso de un agente diplomático o de toda la misión. Y el Estado no está obligado a expresar el motivo por el cual considera que no es prudente que esta persona se encuentre dentro del Estado receptor. Esto que se le nombre al diplomático o a la misión, porque puede ser solamente al diplomático y la misión ingresa y tienen que nombrar a un nuevo diplomático. Entonces está este convenio de este alcance. Y lo importante de este señalamiento, digamos, de expresarlo de esta manera, no afecta las relaciones consulares, es decir, el hecho de que se nombre a una misión, a un diplomático non grato, no significa que está afectando las relaciones diplomáticas o las relaciones consulares, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Entonces, si el Estado acreditante se niega a ejecutar
o no lo ejecuta en un plazo razonable las obligaciones que incumben a la denominación de una persona non grata, el Estado receptor podrá negarse a reconocer como el miembro de la persona a que se trata. Entonces solicita la expulsión. Esto se comunica a través del Ministerio de Relaciones Exteriores o el ministerio que haya convenido, dice aquí el convenio. Pero en el caso de Guatemala, esto es solo competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Quiere decir que este tipo de comunicación en donde se solicita el asentimiento de un jefe diplomático o de diplomáticos, estas van dirigidas directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y por el conducto del Ministerio de Relaciones ya la remite a donde corresponda, ¿verdad? A donde se esté solicitando la autorización. También vamos a avanzar aquí. En el artículo 14 van a encontrar los jefes de la misión se dividen en 3 clases. Los embajadores o nuncios acreditados por jefes de Estado y otros jefes de misión o su rango equivalente. Vamos a encontrar los enviados, que son ministros o nuncios acreditados ante los jefes de Estado. Y vamos a encontrar los encargados de negocios acreditados ante los ministros de Relaciones Exteriores. Dice el artículo 14, salvo por lo que respecta a la procedencia y a la etiqueta, no se hará ninguna distinción entre los jefes de misión por razón de su clase. Vamos a continuar. Tenemos... aquí, en el artículo 21, el Estado receptor deberá facilitar la adquisición en su territorio de conformidad con sus propias leyes por el Estado acreditante, locales necesarios para la misión o ayudar a este para obtener un alojamiento de otra manera. Cuando sea necesario, ayudará también a las misiones a obtener el alojamiento adecuado para sus miembros. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de que en este caso estamos hablando de los diplomáticos, necesiten tener locales necesarios para poder poner en funcionamiento su misión, tienen que solicitar autorización al Estado receptor, ¿verdad? Para que esto pueda ocurrir. Los locales de la misión son inviolables, lo van a encontrar en el artículo 22. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento de la misión. El Estado receptor tiene obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se perturbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ella, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Aquí tenemos que nos manifiesta el artículo 22 que tienen inviolabilidad, así como también los archivos y todos los documentos que en ellas se hallen, según el artículo 24 de este convenio. Vamos a ver. En el artículo 28 establece que los derechos, los aranceles que se perciban por la misión por actos oficiales están exentos de todo impuesto. En la vida real se realiza a través de la solicitud que hace, digamos, la confirmación que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el caso de Guatemala sería la Superintendencia de Bancos para que, digamos, la Intendencia de Aduanas pueda estar enterada que va a entrar la misión, las valijas, para que tengan este beneficio. Entonces, se debe cumplir en Guatemala, ese es el procedimiento. Entonces aquí el Estado receptor permite y protege toda la comunicación libre que tenga la misión o jefes de misión o los diplomáticos con su Estado acreditante. Toda la correspondencia de esa misión es inviolable. La valija diplomática no podrá ser abierta ni retenida. Los bultos y todo lo que constituyan como valijas diplomáticas tienen que ser respetadas también, al igual que las valijas diplomáticas. Entonces, en el artículo 27 van a encontrar ustedes todo lo relacionado a
el respaldo que tiene el equipaje de los diplomáticos. Entonces, dice que la misión podrá enviar a uno o a sus miembros a tomar posesión directa y libremente de la valija diplomática de manos del comandante de la aeronave. No son sujetos de inspección. Entonces, la residencia particular del agente diplomático goza de la misma inviolabilidad y protección de los locales, así como sus documentos, la misión, así como el diplomático tiene esa inmunidad de jurisdicción, goza de inmunidad, digamos, penal, civil y administrativo. Y hay excepciones. Por ejemplo, si el artículo 31 dice, si fuera una acción real sobre bienes particulares radicados en el Estado, a menos que el agente diplomático posea una cuenta acreditante para los fines de la misión, o una acción sucesoria del agente diplomático, o puede ser una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial que ejerza el agente en el estado receptor, pero estas acciones son limitadas para el agente diplomático, ¿verdad? Su función es esa. Entonces, pero este convenio nos da la salida si existiera el caso. Entonces, aquí hay una parte importante porque establece el artículo 31 que el agente diplomático no está obligado a testificar. El agente diplomático no podrá ser objeto de una medida de ejecución, salvo en los casos que vimos anteriormente, por temas de inmuebles particulares radicados por él, o temas de sucesión, o temas comerciales personales. Tenemos, habla sobre la renuncia el artículo 32 habla sobre la renuncia de la inmunidad. Entonces, el artículo 32 establece que el Estado acreditante puede renunciar a la inmunidad de la jurisdicción de sus agentes diplomáticos y de las personas que gocen de inmunidad. La renuncia debe ser expresa y un agente diplomático, una persona que goce de inmunidad de jurisdicción, conforme al artículo 37, no le será permitido invocar la inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier convención directamente ligada a la demanda principal, porque el Estado acreditante la ha retirado, ¿verdad? La renuncia de la inmunidad de la jurisdicción respecto a las acciones civiles o administrativas no ha de entenderse una renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución del fallo, para lo cual sería necesaria una nueva renuncia. Entonces, aquí en el artículo 32 nos habla acerca de la renuncia. El artículo 34 establece que todo diplomático está exento de impuestos, gravámenes personales o reales, nacionales, regionales o municipales, pero sabemos que existe una excepción, que en este caso es todos los impuestos indirectos, porque no podemos, digamos, quitar estos impuestos, ¿verdad? Entonces, el artículo 34 lo establece, a excepción de los impuestos indirectos, ¿verdad? Que son incluidos normalmente en el precio de las mercaderías y servicios. Por ejemplo, en los impuestos o gravámenes de los inmuebles privados que deriven de la responsabilidad del Estado, del derecho interno, o de todos aquellos impuestos que el Estado no estén incluidos dentro de las excepciones, ¿verdad? Vamos a ver. También habla acerca del derecho, el privilegio y las inmunidades que tienen vehículos del personal del agente diplomático. Bueno, el artículo 42 hace una prohibición a los agentes diplomáticos y establece que el agente diplomático no ejercerá en el estado receptor ninguna actividad profesional o comercial en provecho propio. Pero si nos damos cuenta, hay una excepción si tuviera un aspecto penal, que si fuera el caso que hubiera ocurrido esto, pero ellos lo tienen prohibido. Pero si fuera el caso, en el ejemplo, este acuerdo lo contempla. ¿En qué caso se puede dar? En que antes de ser agente diplomático tenía aspectos comerciales en el país al que llevó, al que fue remitido por su país acreditante, ¿verdad? Entonces, por eso dentro del artículo nos habla de las excepciones, ¿verdad?
pero prácticamente como agentes diplomáticos tienen prohibición para realizar relaciones comerciales en beneficio propio. Entonces, yo solicito que por favor le den lectura íntegra al convenio de Viena. Y de esta convención de Viena también hay, digamos, también que lean el protocolo facultativo de la adquisición de nacionalidad, que es, como sabemos que ya entendemos que el protocolo es como el reglamento, es una extensión de esta convención. Entonces, es pequeño, pero establece aspectos relacionados a las relaciones diplomáticas que tienen para resolver conflictos o controversias, ¿verdad? Que se dieran dentro de el convenio de las relaciones diplomáticas. Entonces, yo les solicito que le den íntegra lectura y aquí se van a dar cuenta que todos aquellos beneficios y también obligaciones que tienen, porque tienen que respetar la misión y a que vienen del Estado que los está remitiendo, ¿verdad? Entonces, este es el convenio de relaciones diplomáticas. La semana entrante tenemos el tema de las relaciones consulares, que también vamos como muy corriendo con estos temas y vamos a ver la semana entrante miramos Convención de Viena de Relaciones Consulares y la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, si pudieran darle lectura a ustedes previamente a la Convención de Viena de Relaciones Consulares, ya que ustedes sepan qué es lo que también regulan, para poder tomar más tiempo para trabajar la Carta de las Naciones Unidas. La Carta es muy importante porque, pues en realidad es el instrumento que le da vida a la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, por el cual se rigen, pues, la comunidad internacional. Muy bien, bueno, entonces, por cuestión de tiempo, yo termino el contenido del curso el día de hoy, recordándoles, pues, que sí necesitamos que lean el contenido íntegro de los dos convenios que vimos el día de hoy. Muy bien, yo les agradezco mucho su atención y los veo la próxima semana.